Bueno, muy buenas noches a todos nuestros oyentes eh, que se conectan a esta hora a través de la plataforma de Facebook Live del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, una academia como lo venimos haciendo ya hace casi un año. Eh, Hoy nos acompaña un querido amigo, un excelente cirujano, doctor Javid Mantilla. El doctor Javid es cirujano general de la Universidad Militar Nueva Granada y cirujano de tórax del único programa que hoy en día está habilitado para dicho servicio en Colombia, que es el programa con la Universidad del Bosque. Hoy nos va a hablar de la charla Trauma de tórax. Es para mí un gusto, adicionalmente, ahí para dar un datico concreto de nuestro querido Hospital San Rafael, que es el único hospital del departamento de Boyacá que cuenta con servicios de tórax, propiamente dicho, ya hace casi 2 años. Y sin más preámbulo, doctor, un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Muy amable por su tiempo. Bueno, buenas noches para todos. Daniel, muchísimas gracias, de verdad. Para mí es un honor poder participar y aportar y espero que esta charla sea de mucha utilidad para todos en su práctica. Muchísimas gracias. Entonces, Bienvenido. gracias. Bueno, entonces empecemos con nuestro tema. El tema que me ha solicitado el doctor Daniel es hablar sobre trauma de tórax. Es un tema bastante amplio, bien extenso, pero vamos a tratar de enfocarnos como en los puntos más principales, en lo más importante, con el objetivo de lograr abarcar lo que más se pueda. Entonces, ¿por qué es importante hablar de trauma de tórax? Pues ocupa el tercer puesto de frecuencia en trauma en general, hasta un 25%, y corresponde a la segunda causa de mortalidad. Aporta aproximadamente el 25% de muertes directas y hasta un 50%. Esto porque, digamos, un trauma de tórax va a contribuir de diferentes maneras a alterar la estabilidad del paciente. Vamos a tener una lesión pulmonar y vamos a alterar entonces la ventilación. Asimismo, vamos a interferir en el intercambio gaseoso. Vamos a tener alguna lesión cardíaca, entonces va a haber alguna alteración a este nivel. Y asimismo, un sangrado a nivel de tórax puede llegar digamos, a obtener un gran volumen en este espacio y pues digamos que la manifestación puede ser bien compleja y terminar en un alto porcentaje de letalidad como lo estamos viendo. Así como en la mayoría de traumas, tenemos trauma cerrado, que corresponde a la gran mayoría de las lesiones, luego el trauma penetrante, y aquí traigo el blast trauma, que corresponde a menos del 2%, y a pesar de que es un porcentaje muy bajo, no vamos a abarcar este tema, pero sí lo traigo como algo de recorderis. Esto es un trauma que se da por explosión, es usualmente en el medio de combate, es muy raro en área civil, pero digamos hay diferentes consideraciones a tener en cuenta que pueden lesionar al paciente, como es la misma onda expansiva, las lesiones de artefactos que salen desprendidos de la misma explosión hacia la persona, o la persona sale expulsada y sufre varias lesiones. El trauma penetrante es muy importante tenerlo muy presente porque corresponde a lesiones que llevan 4 veces más la necesidad de una intervención quirúrgica. Aquí tenemos un listado de las lesiones en el tórax y vamos a tratar de abarcar las más importantes. Las fracturas costales corresponden a las lesiones más frecuentes, seguido por neumotórax, hemotórax y así sucesivamente hasta obtener lesiones del árbol traqueobronquial y lesiones esofágicas que corresponden a menos del 2% de la totalidad de las lesiones en tórax. El abordaje de los pacientes en trauma de tórax es el abordaje de todos los pacientes en general basados en el ATLS en un paciente de trauma. Vamos a revisar si hay alguna hemorragia exsanguinante, vamos a revisar vía aérea, vamos a ver respiración, circulación, alguna discapacidad de exposición, y todo esto
orientado a definir si nuestro paciente es estable o inestable. En el examen físico del abordaje de nuestro paciente traigo dos cosas puntuales para definir y con esto ir abriendo un poquito el abordaje general de estos pacientes. ¿Qué signos son importantes tener muy presentes y buscarlos? El movimiento paradójico es ese movimiento que vamos a ver en el tórax inestable cuando hay 3 o más fracturas contiguas ipsilaterales en 2 trazos que van a generar un fragmento del tórax que se desprende y se va a mover de manera descoordinada con el movimiento normal de la respiración. Entonces, en vez de cuando uno inspira, no se genera una expansión del tórax, sino por el contrario, se deprime la zona lesionada y ahí se genera un movimiento paradójico. Las heridas soplantes en un neumotórax abierto, el enfisema subcutáneo, que lo podemos ver en tórax, incluso en cuello, en cara, dependiendo de la severidad de la lesión. La hiperresonancia o incluso la matidez en los pacientes con neumotórax o hemotórax. Los ruidos cardíacos velados en un paciente con un taponamiento cardíaco. La ingurgitación yugular, que la vamos a ver en los neumotórax a tensión, en los hemotórax masivos probablemente, y en los pacientes con un taponamiento cardíaco. Aquí tenemos el área precordial a la derecha de la diapositiva, que el área tradicional que se ha definido es desde el extremo superior conformado por las clavículas, hacia abajo el reborde costal y hacia los laterales las líneas medioclaviculares. Esto ha sido considerado como el área precordial. Sin embargo, dependiendo del tipo de trauma, el ATLS define un área extendida de la caja torácica que va a ser básicamente toda la caja torácica. No es lo mismo una herida por arma cortopunzante en un lateral del tórax que una herida por arma de fuego. Por ende, estas son, digamos, puntos muy importantes a tener en cuenta para definir la valoración y el abordaje de estos pacientes. Ahora pasamos a las ayudas diagnósticas. ¿Qué ayudas tenemos? En general, radiografía de tórax. Todo paciente de trauma de tórax ingresa con una radiografía de tórax. Lo ideal sería que se pudiera hacer en pacientes con decúbito. Sin embargo, algunos pacientes tienen lesiones que les impiden estar de pie, por lo que se van a hacer en supino, y en esto hay que entender que si hay un derrame pleural, un hemotórax, un neumotórax, no siempre va a ser tan fácil verlo. Usualmente hablamos que un derrame pleural es visible en el ángulo costofrénico alrededor de 300 mililitros. Acá pueden haber 500 mililitros en un paciente en supino y no ser tan fácil la identificación de un hemotórax. Entonces, es importante tener estos datos en cuenta para que idealmente se hagan las radiografías de pie, si es posible. Si no lo permite, debe haber una alta sospecha y una evaluación clínica con los hallazgos previamente dichos en el examen físico. El FAST, como ya lo conocemos y se ha descrito, tenemos el FAST extendido, que lo que va a buscar es evaluar también la presencia de neumotórax o hemotórax, viendo los ángulos costodiafragmáticos, y la tomografía como una de las herramientas que más aporta en el diagnóstico del trauma de tórax, y que si uno está sospechando que el paciente tiene unas fracturas costales, fractura esternal, que hay alguna deformidad en el tórax, este es un estudio que hay que pedir con reconstrucción en 3D para guiar incluso el planeamiento quirúrgico de ser necesario. Hay otras ayudas como la endoscopia, la fibrobroncoscopia, el esofagograma, las angiografías, el ecocardiograma, ya cuando queremos evaluar aún más profundamente y descartar una patología específica en nuestro paciente. Entonces recordemos que hay algunas lesiones que son potencialmente letales y otras que son letales. Las que son letales y amenazan la vida en cuestión de minutos u horas, dependiendo de la severidad del trauma, vamos a tener el neumotórax a tensión, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco y neumotórax abierto. Estas son como las lesiones que uno tiene que tratar de descartar lo más rápido posible para disminuir el compromiso o el riesgo de la vida del paciente. Si ninguna de estas está presente, pasamos a las siguientes, que es un neumotórax simple probablemente, o incluso un neumotórax oculto, fracturas costales, quizás un tórax inestable o una fractura esternal, contusiones pulmonares y lesiones del albo tranqueobronquial. Entonces, empezamos con la contusión pulmonar. Esta es una de las lesiones más comunes en el trauma de tórax, que se va a presentar en diferentes niveles de severidad.
Se da principalmente por un trauma directo asociado a fracturas costales o incluso puede haber contusión en un trauma penetrante. La condición que más va a generar aquí alteración en la estabilidad del paciente es el desequilibrio en la ventilación-perfusión por ese compromiso intersticial que está generando el mismo edema y el sangrado a nivel del parénquima pulmonar por la contusión. Pueden asociarse a neumonías hasta en un 20% de los pacientes y algunos pueden desencadenar en SDRA. Este riesgo de SDRA lo vamos a definir por lo que vamos a observar en la tomografía y muy posiblemente con los gases arteriales. En la tomografía hay diferentes clasificaciones, digamos que ninguna es universalmente aceptada o no se utiliza como una norma general, pero sí ayudan a predecir ese riesgo de falla ventilatoria. Se dice que una tomografía que tenga una contusión mayor al 20%, que básicamente viene siendo más de un lóbulo pulmonar, tiene hasta un 80% de riesgo de presentar una falla ventilatoria. A esto le vamos a sumar los gases arteriales para tratar de orientar este posible riesgo y definir si el paciente se beneficia de un manejo y vigilancia en unidad de cuidado intensivo. Hay que recordar que la contusión pulmonar puede empeorar en las primeras 72 horas, por lo que hay que, digamos, observar a los pacientes en este lapso de tiempo con una mayor atención. La estrategia debe ser una estrategia limitada en líquidos, sin embargo, recordemos, los pacientes hay que individualizarlos, pueden haber múltiples lesiones y requerir un manejo con líquidos más agresivos que otros, pero el concepto en la contusión pulmonar es que hay que manejar un pulmón seco, hay que limitar un poco la cantidad de líquido para disminuir ese edema que se está generando en el pulmón y no contribuir al deterioro de la respiración en el paciente. En cuanto al uso de antibiótico, que es una controversia que se comenta en algunos escenarios de pacientes con contusiones pulmonares por ese riesgo hasta el 20% de neumonía, tenemos este estudio, 177 pacientes que vemos a la derecha de la diapositiva. Se evaluó la neumonía a 14 días. Se ve que los pacientes que están en la columna de la mitad de la diapositiva tienen un índice de severidad mayor. A estos pacientes fueron el grupo al cual empezaron el manejo antibiótico. Los antibióticos que se utilizaron fueron cefuroxima, ceftriaxona, clindamicina, cefazolina, entre otros. Siguiente. ¿Qué se observó? ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Como lo dije inicialmente, definir la presencia de neumonías a los 14 días y que se encontró que no había una diferencia significativa entre los dos grupos en las neumonías. Incluso no había una diferencia en empiemas, por lo que el uso de antibiótico no nos va a cambiar el escenario del paciente y se deben individualizar los casos. Paciente que está montando una respuesta inflamatoria sistémica con una lesión pulmonar, riesgo de un absceso, fibrobroncoscopia idealmente, lavado y guiar esa terapia antimicrobiana en lo posible. Neumotórax, otra lesión bastante frecuente en el trauma de tórax, como lo dije inicialmente, disnea, dolor torácico, desaturación. Vamos a buscar lesiones en la pared torácica que nos orienten a que esta es posiblemente la patología que vamos a encontrar en una radiografía de tórax y vamos solicitando los exámenes que se necesita con oportunidad. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Existen diferentes herramientas, nomogramas para calcular el neumotórax. En este caso traigo dos, que es el de RIA, que básicamente consiste, como lo vemos en la imagen inferior izquierda en la diapositiva, donde está la radiografía, vemos que hay una línea roja en la mitad. ¿Cómo se calcula este neumotórax en porcentaje? Dividimos en la radiografía el pulmón en dos, en toda la mitad. En la mitad superior vamos a tomar una medida en el ápice, vamos a tomar otra medida justo en la mitad de esa mitad superior y otra medida en la mitad inferior. Del borde lateral de la pleura, o sea, del pulmón, a la pared torácica, como lo estoy indicando con las líneas verdes. Esto lo medimos en milímetros. Entonces, un ejemplo, tenemos 20 milímetros arriba, 10 abajo, otros 20 abajo, entonces ahí tenemos 50, lo vamos a dividir entre 3 y ese valor que nos va a dar ese un porcentaje. Lo vamos a convertir sencillamente a porcentaje y ese es el porcentaje neumotórax.
El otro es hablar de el hallazgo, pero en la tomografía, donde la distancia interpleural mayor, si corresponde a 35 o menos, vamos a hablar de un neumotórax pequeño. Si es superior a este, vamos a hablar de un neumotórax grande. Entonces ahí ya tenemos una definición y que se ha demostrado, por ejemplo, con esta definición de más de 35 milímetros en la tomografía, es que se ha disminuido la necesidad de toracostomías de un 28 a un 18% con un impacto significativo. Vamos a tener también un neumotórax abierto, como lo vemos en la imagen de arriba, justo a la derecha, donde hay una solución de continuidad a nivel de la pared del tórax que permite entrada y salida de aire. Aquí es importante recordar algo. Puede ser un trauma cerrado, se perdió tejido en la pared, pero no hay una lesión pulmonar. Entonces, no necesariamente aquí va a haber una fuga aérea y va a ser necesaria una toracostomía de manera prolongada, sino simplemente para el manejo inicial, muy probablemente. Y arriba, un neumotórax, atención, que con esto es importante tener en cuenta algo. El neumotórax, atención, más allá del desplazamiento de la silueta cardiomediastínica y el colapso completo del pulmón, que son los hallazgos imagenológicos, como lo vemos en la radiografía en la parte superior, es que vamos a tener una inestabilidad clínica. No es lo mismo un neumotórax en un paciente de 80 años que en un paciente joven. Hay pacientes jóvenes que toleran perfectamente un colapso completo del pulmón sin ninguna repercusión hemodinámica y no necesariamente condiciona un neumoatención. Entonces, aquí primordial es que se asocie a inestabilidad clínica. Y los neumotórax ocultos, que llegan a ser hasta el 22%, es ese neumotórax que vemos en el paciente al ingreso, esa radiografía que hacemos al ingreso en el paciente y no vemos un neumotórax, pero en los seguimientos se le hace una tomografía y se observa que ya hay un neumotórax. Entonces, es ese neumo no visto en radiografía, es visto solamente en una tomografía. Siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? Entonces, agrupados así, pacientes con un neumo pequeño, recordemos, menor al 20% en la radiografía o menor al 35, menor de 35 milímetros de distancia interpleural en la tomografía, asintomático, es decir, el paciente no está con frecuencia cardíaca elevada, no está con frecuencia respiratoria elevada, no está desaturado, o es oculto, ¿sí? Vamos a tener, podemos optar, por un manejo con radiografías de tórax cada 4 a 6 horas por un mínimo de 24 horas de seguimiento. Y posteriormente, de no haber ningún cambio, de no evidenciarse nada más, si no hay ninguna otra indicación para la hospitalización, se pudiera considerar el alta del paciente. Si es pequeño y sintomático, se recomienda un drenaje que puede ir con catéteres pleurales desde 14 French. Esto usualmente guiado por imagen por radiología intervencionista. Si tenemos un neumotórax grande, pero estable, la recomendación es un drenaje, especialmente en pacientes ancianos o con comorbilidades. Esto porque se ha observado que mayores a 35 milímetros o mayores del 20% muy posiblemente van a seguir progresando y podemos pasar de un escenario relativamente controlado de urgencia a una emergencia sin necesidad. Por eso la recomendación aquí es colocar una toracostomía o incluso se pudiera un drenaje también, como lo mencioné previamente. Si por el contrario tenemos un paciente inestable puntualmente o tiene un neumoatención, lo que se indica es la descompresión. La recomendación es hacer un drenaje que puede ser con un yelco a través del segundo espacio intercostal con línea medioclavicular en un escenario de emergencia porque el paciente puede entrar en shock en cualquier momento. Secundario a esto es descomprimir. Se pone el catéter y se lleva una toracostomía de drenaje cerrado de manera más controlada. Si por el contrario la persona es experta y conoce la anatomía y sabe poner un tubo de tórax adecuadamente, puede poner un tubo que puede ir desde los 20 French en adelante. Y en el neumotórax abierto, digamos que como una alternativa para abordar el caso de manera inicial, se puede hacer un parche de 3 lados, como lo vemos en la imagen inferior derecha, que esto es una medida para contemporizar el manejo definitivo, que vendría siendo colocar una toracostomía de drenaje cerrado y resolver la solución de continuidad de la pared torácica. Siguiente. Entonces, se preguntan, ¿cómo así que catéter de 14 French para manejar esto? Estas son unas guías publicadas el año pasado que evalúa tanto para hemotórax, neumotórax, hemoneumotórax,
la utilidad de estas dos herramientas. Entonces tenemos drenajes de 14 French versus toracostomías iguales o mayores a 28 French. Se incluyeron más de 400 pacientes y se dividieron en dos grupos. Se definieron las fallas globales, que eran básicamente la necesidad de una segunda toracostomía, alrededor de 15% para los dos grupos, es decir, sin ninguna diferencia significativa. El éxito global del 84.9 para el catéter, 84.6 para el drenaje de toracostomía, sin ninguna diferencia también, y las complicaciones muy similares sin ninguna diferencia significativa. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Se pueden utilizar los catéteres, como les dije previamente, es por radiología intervencionista, usualmente es guiado por imagen, pero se recomienda en el escenario de un paciente que se encuentra estable. Hay que individualizar, no es para todo el mundo. El paciente que llega al servicio de urgencia con un neumotórax, con dificultad respiratoria, en horas de la noche, pues no se puede dar espera hasta el día siguiente para colocarle un catéter. Si bien puede funcionar, lo ideal es ir a la fija con una toracostomía que puede ser por encima de 20 French y sería igualmente útil si se dispone de ese dispositivo. Aquí traigo pues algo de la anatomía. Está el triángulo de seguridad para colocar los tubos de tórax, que se tiene como límite anterior el borde lateral del pectoral mayor, como límite posterior el borde anterior del dorsal y el límite inferior es el pezón o aproximadamente quinto a sexto espacio intercostal, y es porque esta zona es de menor plano muscular, por lo que es más fácil colocarlo. En la imagen hacia la derecha les quiero mostrar que siempre en la infiltración y en la técnica quirúrgica se apoya sobre el borde superior de la costilla inferior, precisamente como lo muestra la imagen, para evitar lesionar el paquete neurovascular. Siguiente. Entonces, hay algunos escenarios que generan preguntas en algunas personas y en algunas instituciones, y es el uso de antibióticos profilácticos en la toracostomía, a menos que haya otra indicación por alguna otra herida, pero en general por una toracostomía sencilla no tiene indicación de un antibiótico profiláctico. Eso no ha mostrado beneficio. El neumotórax y la ventilación mecánica. A veces tenemos ese escenario del paciente que llega al servicio de urgencias, no observamos neumotórax en la imagen de seguimiento, pero resulta que hace falla ventilatoria o neurológica y termina en la unidad, o requiere una intervención y termina en unidad de cuidado intensivo. Resulta que le hacen una tomografía y encuentran un neumotórax. En estos escenarios, recordemos, la definición sería un neumotórax oculto, y aquí puntualmente hay 85% de éxito de manejo de manera conservadora. ¿Sí? Sin embargo, hay unas limitaciones en los estudios, no describen a veces cuánto fue el porcentaje definitivo cuando decidieron darle manejo médico y conservador. Simplemente se manejó con el concepto de un neumotórax oculto, pero el neumotórax oculto puede variar muchísimo. Hay estudios que reportan hasta casi un 17% de neumotórax oculto que tenía 30 milímetros o un poco más de distancia interpleural. Entonces, acá una de las cosas importantes a tener en cuenta es la estabilidad del paciente. Es comunicarse con los servicios pertinentes, en este caso unidad de cuidado intensivo, y definir si desde que se evidenció el neumotórax el paciente ha presentado un deterioro clínico, requerimiento de soporte vasopresor, signos de shock adicionales que no estén explicados por otra causa, que ameriten el manejo definitivo de una toracostomía. O si es un paciente con importante labilidad, pues se debe manejar con una toracostomía y no poner en riesgo el paciente. ¿Se usa o no succión en las toracostomías con neumotórax? La recomendación idealmente es sí, es ayuda a la expansión pulmonar. Hay estudios que han demostrado cuando se utilizan por lo mínimo, por lo menos 6 horas iniciales de succión versus 24 horas, han demostrado que el tiempo general de la toracostomía del paciente es de un día menos en este paciente. Por ende, la hospitalización es más corta, siendo este el escenario único de hospitalización del paciente con una diferencia significativa. E igualmente la necesidad incluso de reinserción de toracostomías cuando se utiliza succión versus no se utiliza succión. El retiro de la toracostomía es cuando hemos resuelto el problema inicial. Aquí hay una inquietud y es, ¿la hacemos en inspiración o expiración?
La verdad es que en expiración sería en teoría un escenario seguro, teniendo en cuenta que es el momento de menor presión pleural, menor posibilidad de que haya un ingreso de aire al espacio pleural. Sin embargo, es muy difícil que el paciente logre aguantar un tiempo determinado en expiración, y es mucho más fácil que el paciente aguante en inspiración para retirar la toracostomía y cubrir la incisión. Entonces, mi recomendación es que se haga con inspiración. Viajes aéreos 1 a 2 semanas después de resolución del neumotórax, entendiendo esto como vuelos comerciales, que son aviones presurizados. Siguiente. En cuanto al hemotórax, la misma clínica básicamente que hemos hablado en el neumotórax. ¿Cómo lo clasificamos? Se puede clasificar como pequeño cuando es menor de 300 mililitros, y aquí importante recordar lo que les dije de la placa al ingreso del paciente, la radiografía de tórax. Difícilmente nos va a mostrar un hemotórax de 300 mililitros si el paciente está acostado, entonces sí es posible hacerlo de pie. Si tenemos la posibilidad de hacerle una tomografía, es un poco más preciso, y acá podemos definirlo que es de 300 o menos cuando la distancia interpleural es menor a 2 centímetros. Grande cuando es mayor a 300 mililitros, y hablamos de masivo cuando es de 1500 mililitros o 200 mililitros cada 3, mejor dicho, por hora en las primeras 3 horas posterior al paso de la toracostomía. Esto lo que condiciona, pues, digamos, un escenario de mayor emergencia, o un hemotórax oculto cuando no se observa en las imágenes de ingreso, que suele ser la radiografía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces, aquí hay una consideración puntual. Los hemotórax pueden hacer casi hasta un 30% de empiemas. Por eso, en muchos escenarios se deben drenar. ¿Cuándo se indica una observación? Cuando tenemos un hemotórax menor a 300 mililitros, idealmente esto en traumas cerrados. En el caso de un trauma penetrante, hay mayor riesgo de lesión de una intercostal, de plano muscular, de desgarros que puede progresar con más facilidad. E incluso puede haber un inóculo en el espacio pleural que contamina el hemotórax. Cuando es cerrado, pues esa cavidad se sigue manteniendo estéril y el riesgo de empiema es menor al 2%. Por eso en estos escenarios se puede realizar con algo de seguridad, bueno, con mucha seguridad, pues una observación estrecha del paciente que se va a hacer con radiografías y la observación intrahospitalaria y cuadremático. Pueden fallar hasta un 23%, esto principalmente dado por progresión de los derrames pleural de los hemotórax, también por falla ventilatoria secundaria a un neumotórax que era oculto y pues ha ido progresando. En cuanto a los drenajes, lo ideal es utilizar una toracostomía, entendiendo el escenario de un paciente de trauma mayor a 28 French. De 28 French. No hay beneficio en utilizar mayores de este diámetro. Digamos que ya hay estudios que han demostrado esto, e incluso, como lo veremos ahorita, se utilizan drenajes inferiores. En estos escenarios hay que individualizar al paciente, así como en el neumotórax. El hemotórax retenido es esa patología en la que se pone la toracostomía o el drenaje percutáneo y el paciente, entre 1 y 3 días posteriores a la colocación de esta, seguimos observando la presencia de un hemotórax que no se ha drenado en su totalidad. Esto básicamente nos orienta a que hagamos una VATS temprana, y con temprana me refiero, no es una emergencia, pero sí es importante no dejar a ese paciente que vamos a ponerle succión, de pronto en algunos escenarios irrigación, 1 o 2 semanas a ver qué pasa, porque en 2 semanas el escenario es aún más complejo para una toracoscopia y drenaje de ese hemotórax, que posiblemente se pueda volver un empiema. La toracotomía en los escenarios de hemotórax masivo o en los escenarios de inestabilidad, no necesariamente tienen que ser 1500, sino en escenarios de inestabilidad con un sangrado persistente, como en el escenario de 200 mililitros cada hora durante las 3 primeras horas. Siguiente. Entonces aquí hay 2 estudios. Es muy importante entender algunas cosas cuando planteamos la posibilidad de un catéter. Lo ideal es que sea un paciente estable, no el escenario de un paciente de emergencia. Entonces, como vemos en el primer recuadro de arriba, este es un estudio que se encargó de evaluar la experiencia, que es la primera parte del dolor del paciente a la colocación del tubo,
y del catéter, observando que era significativamente menor cuando se utilizaba un pigtail de 14 French versus una toracostomía. El drenaje inicial no mostró ninguna diferencia significativa y las tasas de fallas no mostraron ninguna diferencia significativa. Los estudios tienen algo este es un estudio multicéntrico aleatorizado que le da a uno confianza sobre los resultados. Sin embargo, hay experiencias de otras instituciones también con buenas metodologías que han demostrado algunos resultados que son para tener muy en cuenta. Por ende, no se debe generalizar y aún no es una norma utilizar un catéter para un paciente con un hemotórax de manera rutinaria. Ese paciente estable, con un hemotórax grande que vamos a drenar, el paciente puede esperar sin ningún problema, no se ha anemizado, el trauma fue leve, no tiene ninguna otra lesión, se puede indicar en este escenario. Como vemos en el estudio inferior, se utilizó un tubo tal de 14 French, que es similar a la imagen que vemos arriba en la diapositiva, y toracostomía de 28 French. 48 pacientes en el primer brazo, 51 pacientes en el del tubo de tórax, y que se observó que el porcentaje de falla era del doble en el paciente que se utilizó catéter. Si bien para el estudio como tal no fue declarado significativamente relevante el resultado, sí llama la atención que sea el doble de pacientes los que presentan este tipo de obstrucciones. Siguiente. Terapia con fibrinolíticos, o sea, se plantea en la literatura, no es recomendado. Recordemos que son pacientes con trauma, con riesgos de sangrado, aumenta los costos y pues puede generar mayor complicación en los pacientes. Por ende, no se utiliza. Si tenemos el hemotórax coagulado, retenido, lo ideal es una intervención quirúrgica. Succión, también en el drenaje pleural, recomendado. Por lo menos menos 20, que es lo que suelen utilizar la mayoría de pleurevacs. Hay que individualizar desde luego el escenario de otras lesiones o incluso si se encuentra con sangrado activo o coagulopático, pues la idea es no perpetuar esto. El tiempo de la toracostomía menor cuando se utiliza la succión y los tiempos de hospitalización con resultados significativos. Uso de antibiótico, no se utilizan de manera rutinaria. Este es un estudio con 126 pacientes. 38% de pacientes presentaron empiema versus 41% de los pacientes en los que se utilizó antibiótico y no se utilizó antibiótico. Sin embargo, es importante tener algunas características que se asocian a riesgos de empiema, como son esos pacientes con un índice de trauma mayor a 25, con una intervención pleural adicional previa o con fracturas costales expuestas. La irrigación de la toracostomía. Siguiente, por favor. Entonces, en algunos artículos se describe el beneficio de la irrigación de la toracostomía para disminuir la necesidad de una segunda intervención y es justo lo que describe este trabajo publicado hace 2 años. 89% de los pacientes fueron llevados a toracostomías mayores o iguales a 28 French, en los cuales se irrigó con 1000 cc aproximadamente de solución salina al ingreso y paso del tubo de tórax. Esto para, digamos, basado en la teoría de ayudar a eliminar ese hemotórax y disminuir el riesgo de reintervención. Pero ¿qué observamos y que es muy importante? A pesar de no ser un resultado estadísticamente significativo, vemos que el empiema se genera en el doble de los pacientes. Entonces, aquí es donde vienen las debilidades de algunos estudios, donde esto toca como con pinza y no se puede generalizar la conducta, pero ya nos dice hay un mayor riesgo de empiema. Si vemos el objetivo principal del estudio, que era evaluar si las segundas intervenciones, que era básicamente un segundo tubo, necesidad de fibrinolíticos o una intervención quirúrgica propiamente, en general mostró que era menor en el grupo en el que se llevaban a irrigación del espacio pleural al momento del paso del tubo, pero me llama mucho la atención que en las toracoscopias corresponden al 60% versus el 45%, es decir, en el grupo que se utilizó irrigación requirió más toracoscopia y más intervención quirúrgica, por lo que volvemos al mismo punto. Considero que no es una conducta para generalizar y lo ideal es simplemente poner la toracostomía y no generar irrigaciones constantemente. Sabemos que se puede generar un empiema. Vamos al trauma vascular pulmonar.
La presentación es baja, pero la mortalidad es bastante alta. Los pacientes que requieren una lobectomía o incluso una neumonectomía para control del sangrado alcanzan hasta una mortalidad del 100% en algunos trabajos, por lo que lo ideal siempre es tratar de evitar este extremo. Entonces, ¿qué abordajes tenemos? Tenemos el abordaje por esternotomía o la toracotomía enterolateral. La toracotomía enterolateral, como lo veremos ahorita, es como el abordaje más recomendado si no estamos pensando en una lesión de grandes vasos en el mediastino, dado que de esta manera tenemos una mejor visualización. Lo ideal es hacer una ligadura y reparo primario de la lesión vascular. Sin embargo, en estos pacientes, en las condiciones en las que suelen llegar, dada la alta tasa de mortalidad que tiene la lesión per se, no suele ser una opción tan fácil y por eso se plantean algunas alternativas que son la torsión pulmonar de 180 grados o el clampeo iliar. Sin embargo, también esto viene con sus complicaciones, pues generar un clampeo inmediato en un paciente que está inestable puede generar hipoxemia severa, arritmias cardíacas e incluso una falla cardíaca por esa condición. Siguiente. Este es un estudio que se encargó de evaluar algunos parámetros como la supervivencia, la pérdida de sangre, la necesidad de vasopresor, el tiempo de la intervención para completar pues, la intervención quirúrgica, necesidad de intervenciones adicionales. En negro, en las barras negras, vamos a ver el clampeo del hilio pulmonar y en gris tenemos la técnica de torsión del pulmón. Vemos que, por ejemplo, en supervivencia fue superior el clampeo. La cantidad de sangrado fue menor y el tiempo para completar la intervención también fue significativamente menor en el clampeo. Esto, siguiente por favor. Esto es basado en lo que vemos en estas imágenes. Arriba tenemos el clampeo y abajo vamos a tener la opción de torsión del pulmón con 180 grados. En el clampeo básicamente lo que vamos a hacer es, en la toracotomía, buscar el hilio pulmonar y pasar un clamp de espesor completo en todo el hilio. ¿Listo? Es una técnica mucho más rápida para controlar por lo menos el foco de sangrado y si la condición del paciente lo permite, realizar el reparo vascular o la resección pulmonar si es necesaria. La rotación pulmonar conlleva pasos adicionales como la liberación del ligamento pulmonar inferior, que en un escenario donde hay un sangrado masivo, donde la visualización es un poco limitada, el espacio a veces puede que no sea tan cómodo o incluso la intubación con un pulmón inflado puede no ser tan factible. Esta disección puede complicar un poco y extender los tiempos de la intervención quirúrgica y por ende aumenta el sangrado y el control del sangrado es mucho más difícil. Y entonces aquí entramos en ese concepto de cirugía de control de daños en trauma de tórax. Se describe hasta el 42% en algunas revisiones. Esos pacientes van a requerir hasta un 32% resecciones pulmonares completas, como una lobectomía total o una neumonectomía. La toracotomía, como lo dije previamente, por las condiciones del paciente, alrededor del cuarto o quinto espacio intercostal. El empaquetamiento, que es una de las alternativas que tenemos para el control de daños en los pacientes, va a ser anterior y posterior. Digamos que en esto no hay un número específico de compresas por los diferentes consideraciones que hay, tanto por el tipo de compresa, por la anatomía del paciente. Lo importante es no generar una compresión completa, porque al momento de cerrar el espacio pleural, para una segunda revisión, esto va a generar, digamos, una compresión del mediastino, va a disminuir el retorno venoso y esto va a terminar en un deterioro adicional del paciente por una hipertensión en el mediastino. Hay estudios que han demostrado que se puede clampear el hilio y evaluarlo incluso en 24 horas una vez se logre estabilizar mejor el paciente y todo esto con el objetivo de que disminuir la triada de la muerte. A la derecha de la imagen vemos lo que son las indicaciones de hacer un damage control con una toracotomía, pero digamos son en general que el paciente esté con un deterioro neurológico significativo, que esté con hipotermia, que esté con una acidosis, con una hiperlactatemia significativa, que nos obligue a hacer lo más rápido posible el control de ese sangrado y evitar que el paciente se siga deteriorando.
Como les comentaba, en la imagen de arriba a la derecha vemos lo que es el clampeo del ilio pulmonar. Esto también, dependiendo del cirujano, puede hacerse un clampeo más selectivo, dependiendo si es, por ejemplo, una lesión de una vena pulmonar, puede ser la superior o la inferior, y se clampea de manera selectiva dependiendo del escenario. Abajo vemos otra opción de control de daños, que es en esa lesión transfixiante del parénquima pulmonar, que puede ser múltiple. Se pueden empaquetar estos espacios con compresas, pasando una Rochester y dejando unas gasas o compresas empaquetadas en esas áreas de la lesión. En el trauma pulmonar, entonces tenemos el trauma contuso, que ya lo dijimos previamente, no vamos a hablar tanto de esto, pero es importante aquí definir en qué momentos yo puedo considerar que el paciente requiere una intervención quirúrgica. El paciente que presenta un empiema amerita una intervención quirúrgica. O el paciente que tiene un absceso pulmonar con un deterioro clínico. La mayoría de abscesos pulmonares responden a manejo antibióticos y no responden, usualmente se drenan de manera percutánea si la localización y la condición lo permiten. Y de último se deja el escenario una resección quirúrgica, dado que esto definitivamente le suma mucha morbimortalidad a los pacientes. En el trauma penetrante vamos a tener la posibilidad de hacer una neumorrafia, una resección pulmonar, que puede ser una cuña o puede ser una resección segmentaria o incluso una resección mayor, o una tractotomía. Siguiente, por favor. Que es esta imagen que vemos acá, que es básicamente el paciente que tiene una condición que lo permite. En la anterior imagen que les mostré de control de daños pasábamos una gasa o una compresa a través de esa lesión. Acá vemos que hay una lesión por donde se está introduciendo una sutura mecánica para abrir el parénquima pulmonar y buscar el vaso que está sangrando y hacer una ligadura selectiva, y esto es lo que conocemos como tractotomía. Esto en el escenario que el paciente lo permite. Y hay algunas complicaciones como los quistes y los pseudoquistes, que son complicaciones muy raras, pero son principalmente de manejo médico. La toracotomía de reanimación, otra herramienta es importante que se menciona en la literatura, sin embargo con bastante limitación y digamos con un pronóstico no tan favorable en los pacientes de trauma. La recomendación en general de la ATLS es que sea antes de 15 minutos después de un paro presenciado en un trauma penetrante, o menos de 5 minutos en un trauma cerrado. Esto porque los traumas cerrados, cuando, digamos, condicionan que el paciente desencadene en un paro, la mortalidad es altísima y el pronóstico es bastante negativo. ¿Qué buscamos acá con estos tiempos? Que el paciente que se lleva a una toracotomía de reanimación tenga viabilidad cerebral y un pronóstico de supervivencia. ¿Listo? Entonces, está este artículo publicado en el 2022, es una revisión sistemática, un metaanálisis, que definen ellos. El paro cardiorrespiratorio presenciado en trauma penetrante menor a 10 minutos es una indicación y que idealmente se haga en un escenario intrahospitalario. Esto porque la toracotomía de reanimación inicialmente surge como una alternativa en el mismo escenario de del trauma, para lograr, digamos, como aumentar la supervivencia. Sin embargo, ¿qué demuestra este estudio y este metaanálisis? Pacientes con un índice de trauma mayor o igual a 25, con ausencia de signos de vida, los pronósticos son muy malos y negativos, por ende no es una como recomendación hacer medidas tan heroicas que van a desencadenar probablemente en el fallecimiento del paciente. La toracotomía reanimación, que lo vemos en esa tabla, en ese cuadro verde, prehospitalaria versus en un servicio de urgencias propiamente, vemos que la mortalidad es del 93% versus el 81%, con un resultado estadísticamente significativo, es decir, a favor del paciente que se opera en un servicio de urgencias. Y el trauma cerrado versus el penetrante, tenemos que la supervivencia en un paciente que tiene un trauma cerrado es menos del 8%, y en un paciente con un trauma penetrante es alrededor del 22%. Entonces aquí vemos por qué la toracotomía de reanimación tiene un tiempo ligeramente mayor de consideración en el paciente que hace paro por esta lesión cuando es trauma penetrante versus cuando es cerrado. En cuanto al trauma cardíaco, la mortalidad
es muy variable, puede llegar a ser del 75%, puede ser penetrante o contuso, simple o complejo. En el complejo es porque vamos a tener un compromiso de las estructuras del corazón, ya sea las coronarias, vamos a tener fístulas o vamos a tener incluso lesión del aparato valvular. Lo más lesionado en la herida penetrante suelen ser los ventrículos por su localización anatómica, siendo el ventrículo derecho uno de los que más reporta lesiones hasta el 53%. El neumopericardio es un hallazgo importante para recordar, no es tan frecuente, se presenta más en los traumas contusos, pero lo podemos ver en los pacientes que tienen un neumotórax, una ruptura alveolar, una lesión traqueobronquial. Acá se presenta lo que conocemos incluso como efecto Macklin y hay una disección peribronquial que puede disecar hasta el pericardio incluso. 83% de los pacientes van a mejorar con un manejo conservador y en caso de inestabilidad pueden llegar a requerir una ventana pericárdica hasta en un 17%. Como vemos en la imagen inferior de la derecha, vemos ahí señalado con una flecha blanca lo que corresponde al neumopericardio en un paciente con un neumotórax bilateral y enfisema bilateral. Siguiente. La tríada de Beck está presente en menos del 30% de los pacientes, el pulso paradójico alrededor del 75% de los pacientes, el signo de Kussmaul supremamente infrecuente. Por esto, digamos, que el paciente tenga un trauma precordial y no tenga la tríada de Beck no necesariamente nos lleva a descartar que tenga una lesión precordial en el momento. Para eso tenemos ayudas como el FAST o el IFAST, que es ese FAST extendido que va a mirar además los espacios pleurales, y si este tiene alguna duda o algo, podemos hacer un ecocardiograma si lo permite la condición y la evolución del paciente. Vamos a tener el electrocardiograma también como ayudas y enzimas cardíacas para evaluar a estos pacientes de trauma contuso, estos dos últimos para trauma contuso. La ventana pericárdica tenemos el abordaje que puede ser subsifoideo o transtorácico, como dos alternativas. Vamos a dividir a los pacientes en tres grupos. Grupo 1, paciente asintomático o estable. Grupo 2, paciente que tiene francos signos de taponamiento cardíaco previamente mencionados. Y grupo 3, paciente con paro cardiorrespiratorio. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces abordamos el paciente con un trauma cerrado. Lo primero, como siempre, es definir estabilidad o inestabilidad del paciente. En ese paciente con el trauma cerrado, que tiene un electrocardiograma normal con una troponina negativa, la probabilidad es baja para que presente una lesión miocárdica con una sensibilidad del 85%. La recomendación es vigilancia entre 24 a 48 horas. El FAST, si es positivo o es dudoso, la recomendación es hacer una ventana pericárdica. Si esta llega a ser positiva, se procede en consecuencia con una toracotomía o una esternotomía, según lo consideren el especialista basado en el escenario puntual que tiene enfrente. El neumopericardio, como lo dije previamente, puede ser principalmente de observación y seguimiento, pero si, digamos, el tipo de trauma es por arma de fuego, tenemos que individualizar los casos y pensar que pueda tener una lesión adicional en la vía aérea central, requerir una fibrobroncoscopia o incluso en la vía digestiva y requerir una endoscopia o un esofagograma. Y desde luego el tratamiento va a ser dirigido según la lesión asociada. Entonces, este es como un algoritmo de manejo en estos pacientes de trauma cardíaco. Lo vamos a dividir en los grupos que previamente mencioné. Recordemos que el 1 es ese paciente estable, llega, se le hace su radiografía, se le hace el FAST. Si el FAST es positivo o dudoso, procedemos con una ventana pericárdica que puede ser subsifoidea o transtorácica. Si esta es negativa, el paciente queda en observación o se le puede dar salida si no tiene ninguna otra consideración adicional. Si esta es positiva, el paciente va a cirugía, ya sea una esternotomía o una toracotomía. El grupo 2, el paciente que llega con francos signos de taponamiento con inestabilidad clínica, va a una toracotomía o esternotomía. Y el del grupo 3 es básicamente ese paciente que va a una toracotomía de emergencia, como lo dijimos previamente. Aquí, digamos, están los diferentes abordajes. Aquí solo para recalcar en la mitad derecha de la radiografía
herramientas que podemos utilizar, como una sonda Foley para la obstrucción de la lesión cardíaca. Describen en la literatura el uso de sistemas de grapado para el corazón. Sin embargo, digamos que por el espacio en el que se trabaja, la mayoría de dispositivos de grapado que se utilizan en piel no son muy largos, por lo que puede que no sean tan prácticos para utilizarlos en estos escenarios. Y la otra es cuando hay una lesión en estrecha relación con las coronarias. En esto se recomienda un punto en U que evite generar una oclusión directa de las coronarias. En cuanto al trauma traqueobronquial, la mortalidad es muy variable, las lesiones son muy variables. ¿Qué nos va a sugerir que este paciente tiene una lesión a este nivel? El enfisema subcutáneo, que ya lo hemos mencionado previamente, por eso lo resalto en negro, este signo lo vamos a ver con frecuencia en estas lesiones. El neumomediastino, vamos a ver que el paciente nos describe tos hemoptoica, o lo vemos con hemoptisis, disnea, disfonía, dolor torácico. El abordaje de estos pacientes es básicamente para tratar de asegurar una adecuada ventilación y una oxigenación. Puede ser desde cánula, si el paciente está muy estable, o incluso si tiene riesgos de falla ventilatoria y tenemos una alta sospecha de esta lesión, lo ideal sería hacer una intubación bajo guía con broncoscopio o si no con laringoscopio. Esto con el objetivo de tratar de dejar el balón del tubo distal a la lesión. El diagnóstico, como ya lo mencioné, lo vamos a hacer incluso también con una radiografía o con una tomografía en el cual vamos a ver el neumomediastino o incluso la pérdida o la solución de continuidad a nivel de la tráquea. Como lo vemos aquí en la imagen de la derecha, hay un desgarro completo de toda la membranosa de la tráquea que se va hasta el bronquio fuente derecho. Perdón un segundito. Ya. Siguiente. Ok. El tratamiento, entonces, no hay un consenso. La verdad es que en esto hay mucha literatura, pero no hay ningún consenso claro. Las lesiones son infrecuentes, por ende, no hay estudios con grandes grupos de pacientes. Además que la mortalidad suele ser alrededor del 80% y los pacientes mueren en el sitio la mayoría van a morir en el sitio del trauma. Entonces, ese poquito que llega, digamos que da para ciertos estudios que no tienen tanto volumen de paciente. Entonces, ¿qué dice la literatura? Asegurar la vía aérea. En el manejo conservador se indica cuando hay solo desgarros, idealmente menores a 2 centímetros, que no son transmurales, que no hay una perforación, que no hay un signo que nos sugiera mediastinitis, que no hay un neumomediastino en progresión que esté condicionando una falla ventilatoria en el paciente. Acá el manejo conservador puede estar indicado, ya sea dejar el tubo más avanzado si requirió ventilación mecánica y la lesión es alta, o manejo médico si el paciente no estaba en falla ventilatoria o no requirió intubación. La cirugía en esos pacientes que tienen una fuga aérea constante, que la perforación es mayor a 2 centímetros y, como lo digo, es una lesión transmural, hay una lesión completa y solución de continuidad de la pared traqueal, o hay lesiones asociadas que nos obligan a hacer una intervención quirúrgica, como una lesión esofágica, y en ese mismo tiempo quirúrgico se resuelve idealmente con cierre primario si la lesión lo permite. Recordemos que la tráquea pues, tiene una longitud limitada y el reemplazo traqueal hasta el momento no tenemos una herramienta viable. Entonces se trata de limitar la resección traqueal en lo posible. Los abordajes, cervicotomía, cuando hablamos de la lesión a nivel de cuello, la esternotomía, si hay alguna sospecha de otra lesión que amerite un abordaje, ya sea de los grandes vasos del mediastino o el corazón y además una lesión conjunta en la tráquea, o la toracotomía posterolateral derecha, que suele ser el abordaje ideal para los reparos de lesiones traqueobronquiales, como lo vemos en las imágenes de la derecha. Fracturas costales, como lo vimos en un inicio, esto es de lo más frecuente que vamos a ver en los servicios de urgencias. La gran mayoría no van a terminar en un manejo quirúrgico. La mortalidad es muy variable. La verdad es que suele estar asociado a las otras patologías que lo acompañan, incluso la contusión pulmonar, fracturas externales, hemotórax, neumotórax, trauma craneoencefálico, incluso lesiones vasculares. Las fracturas costales
pueden conllevar al paciente a una neumonía, a una falla ventilatoria que amerite una ventilación mecánica invasiva, a traqueostomías por una ventilación prolongada, a un dolor crónico, a deformidades, limitaciones incluso a ciertas actividades laborales que demanden un esfuerzo físico. La no unión se da hasta en el 70% de los casos, esto principalmente cuando involucra la unión costocondral. Por eso es importante considerar, dependiendo de la lesión, la fijación de las mismas. Factores de no unión, pues vamos a tener tabaquismo, diabetes, edad avanzada, osteoporosis, desplazamiento marcado, lesiones con fracturas con minutas o infecciones. Acá vamos a ver la definición de cuando hablamos de una desplazada, no desplazada o severamente desplazada. No desplazada es la imagen que vemos arriba a la derecha en negro, que es la imagen A, donde vemos una fractura costal donde hay un pequeño desplazamiento, pero la costilla se encuentra prácticamente con más del 90% de contacto de un extremo con el otro. Offset, aquella que está entre el 50 y el 90%, es un margen ahí medio gris, a veces difícil de calcular. La desplazada, cuando es menor del 50% de la unión, como lo vemos en el B, en la imagen de la derecha, y severamente desplazadas cuando está totalmente separada de una costilla de la otra. En la imagen de abajo a la derecha vamos a observar lo que es la definición de un tórax inestable, que es esas fracturas, recordemos, que se dan en dos trazos, en tres costillas contiguas, y ahí vemos que hay un fragmento que cuando el paciente respire, ese fragmento que está suelto es el que va a moverse de manera irregular y va a generar lo que les mencioné previamente como movimiento paradójico. Siguiente. El manejo va a ser médico o quirúrgico. El médico va a ser principalmente analgésicos, que pueden ser IV orales, incentivo respiratorio, incluso terapia respiratoria. Y en algunos escenarios de difícil manejo y control del dolor, se pueden utilizar recursos como los bloqueos regionales, que puede ser erector de la espina, paravertebral, serrato o intercostales. El abordaje quirúrgico, siguiente. Vamos a tener estas indicaciones que son publicadas por el World Journal de Cirugía de Emergencia y el grupo de trauma en pared torácica, que sacó este consenso hace 2 años, es lo más reciente, digamos, que trata de recolectar el mayor nivel de evidencia y describen estas indicaciones puntuales. Todo paciente con tórax inestable va a fijación costal. Desde luego que no tenga una contraindicación como un proceso infeccioso activo, como un trauma cráneoencefálico severo que necesite un abordaje inicial o un trauma abdominal o vascular que amerite un abordaje inicial. Recordemos que estos pacientes pueden estar en ventilación mecánica, que es una fijación interna porque las presiones se invierten y el tórax se puede estabilizar. Cuando no tenemos un tórax inestable, vamos a tener estas indicaciones: 3 o más fracturas ipsilaterales severamente desplazadas o desplazadas que asocie algún problema en la respiración o ventilación, como requerimiento de ventilación mecánica invasiva, que haya tenido falla en la extubación, que tenga mal control del dolor, que tenga frecuencia respiratoria mayor a 20, que no logre hacer un adecuado incentivo respiratorio o una tos adecuada. Si el paciente no puede hacer una tos adecuada o un incentivo respiratorio adecuado, son pacientes que presentan muy posiblemente retención de moco, mayor riesgo de neumonía, si están digamos, en la hospitalización de riesgo, mayor riesgo de neumonías asociadas y terminar en una unidad de cuidado intensivo. Deformidades significativas o el dolor que no modula con el manejo convencional. Siguiente. ¿Y por qué los operamos? ¿Por qué fijar el tórax inestable, las costillas con fracturas múltiples? Tenemos digamos, unos hallazgos a corto plazo, unos beneficios a corto plazo y unos a largo plazo. A corto plazo, ¿qué tenemos? Hay una disminución de la necesidad de las traqueostomías, disminución de neumonías, menor falla respiratoria, tiempo de ventilación mecánica invasiva y estancias en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esto es como lo primero que uno quiere disminuir en estos pacientes y es una de las razones principales para llevar a estos pacientes a fijación. En la tabla de la derecha, desafortunadamente creo que el tamaño de la diapositiva de la imagen no ayuda mucho, pero en rojo he resaltado lo que acabo de decir en la izquierda con resultados significativos, estadísticamente significativos. Siguiente.
Y a largo plazo, ¿qué vamos a tener de beneficios en los pacientes? Que esto es algo que pocas veces se ha evaluado, pero vemos que hay una disminución del patrón restrictivo. Desde luego, también el paciente va a tener mayor conformidad clínica si tenía una deformidad torácica previa. Disminuimos los costos del servicio y acortamos los tiempos de retorno laboral. Como lo mencioné también en la diapositiva anterior, van a tener una menor probabilidad de requerir una traqueostomía por ventilaciones prolongadas. Aquí no me detengo, vemos en la imagen del centro un tórax que operé con múltiples fracturas costales severamente desplazadas, y a la derecha pues son dos pacientes diferentes con dos sistemas diferentes de fijación costal con un tórax totalmente estable. Siguiente. Ya como para terminar, este concepto de la autotransfusión, esto es un artículo, una revisión pues, que se publicó el año pasado, que me gustó mucho. Creo que desde luego casi que hoy por hoy no sería muy utilizado, más en instituciones donde contamos afortunadamente con bancos de sangre para lograr manejar estos pacientes con hemorragias severas, pero en algunos escenarios esto puede ser de utilidad, tener estos conceptos a la mano. La autotransfusión reduce el uso de sangre halogénica, no se ha demostrado, digamos, un beneficio o un deterioro en temas de mortalidad ni de infecciones. Entonces, digamos que por eso hay artículos, desafortunadamente, con series de casos principalmente, pero que demuestran su utilidad y mantienen aún un papel importante en algunos escenarios seleccionados. Estoy de acuerdo en el paciente que tiene un trauma con un sangrado en el espacio pleural que no ha sido contaminado y que tenemos algunos sistemas quizás como este de drenaje pleural que logra recoger la sangre directamente y se le conecta en la parte inferior un sistema de transfusión. Siguiente. Las indicaciones sería un paciente inestable con hemotórax significativo, escasez o retraso en la sangre para transfundir en el momento, alguna contraindicación para la transfusión, centros con recursos muy limitados y desde luego tener en cuenta esto no sustituye la transfusión en este tipo de pacientes con plasma, plaquetas, porque suele estar además bajo en fibrinógeno este tipo de sangre secundaria al trauma. Siguiente. Entonces, ¿qué mensajes para llevar a casa? La mortalidad en trauma de tórax sigue dependiendo más del tiempo que de la técnica. El paradigma actual es menos invasivo e incluso más selectivo. No todos los neumotoras y los hemotoras, como lo vimos, van a requerir una intervención quirúrgica. Los drenajes, que se llaman pequeños o alrededor de 14 French, han demostrado resultados comparables con los tubos tradicionales en casos muy seleccionados, no para utilizar de manera general en un abordaje de trauma moderado a severo. El hemotórax retenido debe impulsar una VATS temprana más que la irrigación y toracostomías por tiempos prolongados. La preservación pulmonar como la neumorrafia o la traqueotomía deben priorizarse por encima de las resecciones mayores. Recordemos que en estos pacientes con sangrados significativos esto agudiza el deterioro de los pacientes. En trauma cardíaco, la ausencia de la tríada de Beck no nos va a excluir el taponamiento. Nos apoyamos en ayudas como el FAST, principalmente. La toracotomía de reanimación requiere que sea más selectiva, que sea más estricta. Recordemos que tiene una alta mortalidad a pesar de su implementación. El control de daños ha cambiado el pronóstico del trauma torácico exsanguinante y la fijación costal temprana reduce complicaciones respiratorias y mejora la recuperación funcional del paciente. Muchísimas gracias. Doctor Javi, muchísimas gracias. Excelente charla. Además, muy detallada. Yo creo que los estudiantes deben estar felices porque se abordaron globalmente todos los traumas de tórax, todas las alternativas de diagnóstico y de tratamiento. Entonces, pues nada, yo creo que no deben haber ninguna pregunta porque todo fue exhaustivo y muy bien explicado. Entonces, pues nada, mi doctor Javi, muchísimas gracias. No sé si quieras darnos una información adicional de lo que se hace en el hospital en el servicio de cirugía de tórax en estos No, últimos.
Lo primero es decirles que, Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Totalmente presto a siguientes Muchas conferencias gracias. que pueda aportar desde mi parte con todo el gusto. Para mí es un honor esta invitación. Y en cirugía de tórax, pues estamos atentos a cualquier llamado. Desde luego, yo creo que hay cosas que se han ido dando a conocer poco a poco en el hospital y cada vez nos vamos dando cuenta de algunas cosas que hacemos, cirugías de mediastino, de timo, que ya hemos hecho resecciones pulmonares oncológicas. Ojalá podamos implementar pronto algún servicio de oncología que nos permita, mejor dicho, empezar a manejar pacientes digamos, de mayor complejidad oncológica, que eso es algo muy bonito en cirugía de tórax. Eh, no sé, cirugía esofágica que no se hace mucho en el hospital, por lo menos de mi parte, pero presto al día que se quiera, no sé, recibir en conjunto el apoyo para que hagamos cositas bien chéveres en el servicio. Excelente, mi doctor Javid. Bueno, muchísimas gracias a su merced por su tiempo y muchas gracias a todos nuestros oyentes y a los que se conectaron por nuestro Facebook Live del Hospital San Rafael. Recuerden que esta charla queda grabada y la pueden disfrutar durante el próximo mes. Muchísimas gracias a todos, doctor Javid. Bonita noche, muy amables. Gracias igualmente. Hasta luego. Feliz noche. Gracias. La acreditación es un